Sid Meier's Civilización New Dawn, o lo que viene siendo el Civilización de Sid Meier, un nuevo amanecer. Es un juego que acaba de publicar Fantasy Flight Games. Es un juego que probablemente saldrá en España en unos pocos meses. Es un juego que reinicia de nuevo la franquicia de juegos de civilización basados en el juego de ordenador de Sid Meier. El autor en este caso es James Kniffen, aunque se nota la mano de todo el equipo de Fantasy Flight, que ya tiene mucha habilidad y mucha capacidad para hacer juegos, sobre todo para hacer los reglamentos. Lo que han hecho Fantasy Flight es lo que está haciendo con casi todos los juegos ahora, es simplificarlos, hacerlo más rápido de jugar, más sencillo, pero sigue siendo, en este caso al menos, un juego muy interesante, porque al final las sensaciones que te deja son prácticamente las mismas que te dejaban los otros juegos con mayor complejidad, y eso, conseguir eso y hacerlo además que el juego no se alargue tanto, no sean 4 o 5 horas de juego, tiene su mérito. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos los componentes del juego. Lo primero que haremos para hacer una partida es colocar el tablero. El tablero se coloca siempre, se inicia colocando lo que llaman la zona central del tablero, que son estas 4 fichas, estas 4 partes de tablero. Se hace esta formación y luego se van a colocar, dependiendo del número de jugadores, pues más fichas de terreno, más tableros, más tableritos alrededor, formando pues el mapa de juego. Cada jugador recibirá también una ficha de estas, donde veis esa estrellita, pues es donde vamos a colocar nuestra capital. Lo hay por los dos lados, todas tienen por los dos lados. Tendremos que elegir con cuidado y ya colocar ver dónde colocamos las cosas va a tener cierta importancia, porque el terreno aquí es importante en el juego. Así que pues colocaremos el tablero. Voy a colocar unas cuantas fichas, un poco, para que lo veáis, ¿vale? Colocaríamos lo que sea aquí. Siempre hay unas condiciones, tienen que estar pegados al tablero central, tiene que tocar a un número de hexágonos. Bueno, tiene un detalle que no voy a entrar ahora mismo en ello. Y se va a ir creando el tablero, ¿vale? Pues más o menos algo así. Podemos colocarlo por un lado o por el otro. De manera que poco a poco pues se va a ir creando un tablero. Y vamos a colocar pues alguna con capital para que podamos salir de algún sitio, por ejemplo. Algo así. ¿Vale? Si nos quedan huecos, pues los rellenaremos con estas fichas de mar o de lagos. De manera que ahí tenemos esto sería un mar. Tendríamos así el tablero. Bueno, esto podría servirnos como un tablero de ejemplo. Retiramos las fichas, lo voy a centrar un poquito para que lo veáis mejor. ¿Vale? Tendríamos así un tablero. Y como hemos colocado aquí la capital, pues colocaríamos nuestra ficha de capital, que es esta ciudad. Las ciudades, pues hay dos tipos de ciudades. ¿Veis? Una que tiene como una especie de domo más grande ahí. Bueno, pues simplemente es para marcar la capital. Y empezaríamos ahí. Y ese sería el comienzo de la partida. Además hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Espera, voy a colocar un tablero, a ver si veo una cosa. Voy a colocar este aquí también, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Espérate que se acerque un poco. Así, que se vea. Vale, ¿por qué he puesto este? Vale, porque hay una serie de cosas que son importantes a la hora de explicar en el juego, ¿vale? Y esa es una. Vale, tenemos una serie de cosas que vemos aquí que hay unos fichas especiales. Para estas fichas especiales son recursos naturales, que vamos a colocar estas fichas, esos recursos naturales. Son sitios que vamos a poder explotar de una manera bastante fácil y bastante que vamos a poder hacerlo. Vale, colocamos la ficha, cada uno de ellos es hay 4 recursos en el juego. Coloquemos el diamante y aquí otro, ¿vale? Hay 4 recursos en el juego. Los recursos son estos que tenemos aquí. Tenemos diamantes, tenemos petróleo, tenemos mercurio y tenemos mármol. Bueno, ya lo iré explicando. Se colocan las fichas. Y esto de aquí, estas otras, en cambio, son ciudades neutrales. Las ciudades neutrales son estas fichas de aquí. Y las colocaremos. Colocaremos además, cada una tiene un tipo. Y ahora lo explicaré. Y colocaremos pues, en cada una del tipo correspondiente. Y tiene su importancia, por eso quería poner este tablero aquí, para que hubiera una ciudad neutral ahí. Bueno,
pues eso sería un poco el comienzo del tablero. Nos faltan solo colocar los bárbaros, que son estas fichas que hay aquí. Los bárbaros pues colocaríamos en cada uno el bárbaro correspondiente, aquí el D, aquí el A. A ver, ¿dónde están más? Aquí tenemos el F, aquí tenemos el B, ahí tendríamos el C y nos falta el bárbaro E. Vale, están simplemente numerados para que identifiquemos su posición de salida, y las fichas de los bárbaros van moviéndose por el tablero, incordiando y fastidiando un poco, y cuando se eliminen volverán a salir cada uno en su posición correspondiente, por eso están identificados por letras, no tienen otra utilidad. Bueno, pues ese sería el despliegue inicial. Vamos a empezar solo con una ciudad y tendremos que ir explorando. Entonces, lo primero que haremos es ver qué facción, qué raza, qué país somos. Hay un montón de ellos, aquí los veis, ¿vale? Escitas, japoneses, americanos, franceses, egipcios, romanos, sumerios y aztecas. Pues cogeríamos uno al azar. Ahora supone que cogemos los aztecas, por ejemplo. Cogeríamos uno al azar. Cada uno de ellos va a tener una habilidad especial y tiene algo muy importante para el juego, que es eso que veis aquí abajo, que es esta línea de aquí, ¿vale? Veis que hay una colocación de dice setup, es decir, despliegue, astrología, early empire, foreign trade, masonry y pottery. Vale, eso es cómo vamos a colocar, en qué orden vamos a colocar nuestras cartas de tecnología, que son estas de aquí. Todos vamos a empezar con las mismas cartas de tecnología. Si lo veis, las cartas de tecnología, voy a coger una para que las veáis. Veis que, a ver si el reflejo, pone nivel 1, que es ese 1 número romano, pone un tipo, en este caso es la masonería, la construcción es militar, y luego el texto de lo que hace, que ahora os iré explicando qué es lo que hace. Y luego allá abajo veis que hay como una cosa que pone +1 al combate y tal. Bueno, eso es como un añadido. Todas las cartas tienen eso, ¿vale? Van a tener un tipo, ¿vale? Tenemos 5 tipos de tecnologías. Tenemos un nivel, que estas empiezan todo en 1, lo que hace la carta, y luego como una forma de mejorar la carta, que es eso que viene abajo. Y la carta de la raza, digamos, del país que somos, nos va a indicar cómo las colocamos en la línea de foco. La línea de foco es esto de aquí, y va a ser muy importante durante el juego. Entonces, en este caso vemos que nos dice que coloquemos la astrología en el 1, Early Empire en el 2, el comercio en el 3, la construcción en el 4 y la alfarería en el 5, ¿vale? De manera que lo colocaríamos así, ¿vale? Que es lo que nos ha marcado la carta de los aztecas. Aparte de ello nos da una habilidad especial, que cada uno de ellos es distinto, no las voy a explicar en detalle porque, bueno, pues es para que se vea, cada una es distinta, y esto es para lo que sirve esta carta. Por detrás nos vienen las condiciones de victoria, que ya lo explicaré luego. Voy a dejarla aquí, de momento. Bien. Así pues ya tenemos colocada la línea de foco, y esto es lo principal del juego, porque todas las acciones se van a desarrollar utilizando la línea de foco y utilizando las cartas de tecnología. Cada turno, cada jugador va a utilizar una carta de tecnología, lo que ponga ahí, y va a hacer cosas con eso. Y eso va a ser el turno de cada jugador, jugar una carta. Jugar una carta, el siguiente jugador jugar una carta, el siguiente jugador una carta y demás. Pero al jugar la carta se van a producir diferentes cosas. La posición en la que esté en la línea de foco va a ser muy importante. Muchas cartas van a hacer referencia a una fuerza igual a la línea de foco. La línea de foco veis que tiene diferentes números. Voy a acercarlo un poco más. Bueno, ahí lo tenéis para ver más claro la línea de foco. Como veis, cada una de las diferentes 5 posiciones que tenemos en la línea de foco tiene un número, 1, 2, 3, 4 y 5, y un tipo de terreno: llanuras, colinas, bosque, desierto y montañas. Y eso va a influir y va a tener mucha importancia en el desarrollo de la carta, ¿vale? Porque cuando juguemos una carta, la fuerza de esa carta va a ser el número, la posición en la que está. Y el tipo de terrenos al que va a afectar va a ser ese terreno y todos los que estén hacia abajo, digamos hacia la izquierda de él. De manera que si queremos hacer algo en montaña, la carta tiene que estar en la posición 5. Si queremos hacer algo en bosque, pues nos basta que esté en posición 3, en la 4 o en la 5, porque eso es esa posición y todas las de la izquierda. Y la fuerza va a ser el número, de manera que cuanto más arriba estén en la posición, mejor. Pero siempre que usemos una carta, va a pasar lo siguiente: si nosotros, por ejemplo, utilizamos la construcción, la masonería, la usamos y acto seguido va a pasar a la posición 1 y las otras cartas van a subir.
De manera que no podemos colocar las cartas donde queramos, sino simplemente van a ir moviéndose según utilicemos. Hemos utilizado, estaban en la 4, ha pasado a la 1. Y las demás han subido, han mejorado, digamos, han alcanzado una posición mayor. Y este es el mecanismo fundamental del juego. Jugar una carta, jugamos por ejemplo la alfarería, la jugamos, hacemos lo que sea con ella, que os iré contando, y todas las demás se moverían. Pero la alfarería estaría en posición 1, con lo cual sería la posición más débil. Y ahora vais a ver cómo va afectando eso al juego y cómo las diferentes cosas que podemos hacer van cambiando. Pero esta es la mecánica, quedaros con ello, ¿vale? Con esto prácticamente ya se va a desarrollar el juego. Bueno, vamos a volver a toda la visión del tablero. Bueno, ya tenemos una idea de cómo funciona la línea de foco y ahora vamos a ver qué es lo que hace cada una de las cartas, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Voy a seguir el orden que viene en el reglamento. Bueno, el reglamento, aquí tenéis el reglamento, como todos los de Fantasy Flight, pues viene muy bien explicado. La verdad es que da gusto ver reglamentos así, muy bien explicado, con muchos datos, con muchas imágenes a todo color, muy chulo, ¿vale? Y bien contado, uno se entera fácil. Además el juego no es muy complicado. Bueno, entonces lo primero que tenemos es un par de conceptos que tenemos que tener en cuenta. Nosotros vamos a tener las ciudades y luego vamos a tener estas fichas que son nuestras fichas de control, ¿vale? Las fichas de control las vamos a ir poniendo en el tablero y van a ser las casillas que nuestra civilización va controlando y vamos haciendo cosas con ellas, ¿vale? Las fichas de control las hay, digamos, tienen dos lados. A ver, lo enseño ahí. Es un lado donde sale el icono, en este caso una especie de caballo, y el otro lado el mismo, pero con un círculo y unas estrellitas. Vale. El lado que no tiene nada, digamos, solo tiene el icono de caballo, es, digamos, la ficha normal. Y la otra se llama ficha reforzada. Y mejora las cualidades. Nos va a servir para bastantes cosas la ficha mejorada. Así que por un lado tenemos las ciudades, que tenemos hasta 8, que están aquí. Tenemos las fichas de control y luego tenemos las caravanas. Epa, se me cae. Las caravanas, que son estas de aquí, ¿vale? Las caravanas van a ir colocadas en principio en la ficha de comercio. Tenemos esta 3 porque cuando vaya mejorando la ficha de comercio irán saliendo más, y esas son las cosas que tenemos, ¿vale? Luego tenemos este disco es el disco de tecnología, nos va a marcar el nivel de tecnología según vayamos mejorando. Nuestra investigación va a ir subiendo y nos va a permitir mejorar la tecnología. Lo veréis ahora os lo cuente. Y aquí tenemos el resto de las cartas de tecnología, que son las que vamos a ir mejorando y sustituyéndolas por estas de aquí en la línea de foco. Vale. Aparte de eso tenemos esta ficha de aquí, que es el movimiento de los bárbaros. Lo vamos a poner aquí en un lado. Simplemente se va a tirar un dado, es una ficha que está numerada de 1 a 6, se va a tirar un dado y los bárbaros se van a mover hacia ese lado. ¿Vale? Lo ponemos así, por ejemplo, y tenemos esto también, ¿vale? Esta track, este círculo, que va a ser cómo actúan los bárbaros. Esto se va a ir moviendo, cada vez que llegue el primer jugador se va a mover y van a ir ocurriendo cosas. Ahora lo explicaré. Bueno, tenemos entonces la línea de foco, tenemos las cartas, tenemos el tablero con los bárbaros, las maravillas naturales y tenemos las ciudades independientes. Vamos a ir poco a poco con las cartas. Vale. La primera carta que vamos a explicar es la carta de cultura. La carta de cultura es esta de aquí, esta la inicial, la de Early Empire, la de imperio, digamos, primario, ¿vale? Como veis es el simbolito, una nota musical, ¿vale? Y leemos que dice, coloca 2 marcadores de control adyacentes a una ciudad en un terreno que sea igual o menor a la ranura donde esté colocado. Es decir, con esta carta colocaremos marcadores de control adyacentes a ciudades nuestras, pero solo en terrenos que sean de un tipo igual o inferior a donde está la carta. De manera que ya vemos cómo nos influye la línea de foco, ¿vale? Por ejemplo, si jugáramos el Empire, la colocaríamos aquí y colocaríamos 2 fichas. Una y 2, por ejemplo, al lado de nuestra ciudad. Eso es para lo que sirve. Ahora veréis para qué más sirve el foco. No el foco, los marcadores de control. Si colocamos marcadores de control sobre estas casillas que veis aquí, que tienen recursos, vamos a conseguir
la ficha correspondiente de recurso, que son estos de aquí. Como os he dicho, hay 4 distintos: mármol, petróleo, diamantes y mercurio. Si colocáramos una ficha aquí, para colocarla tendríamos que construir una ciudad aquí y luego colocar marcadores encima. Ahora veremos cómo se construyen las ciudades. Bueno, pues eso hemos hecho con la carta de cultura, que es la que nos permite extender un poco la influencia cultural de nuestra civilización. Bueno, luego tenemos la carta de ciencia. La carta de ciencia, que en este caso es la astrología, lo que vemos es que nos dice que podemos avanzar el dial de tecnología tantos espacios como el valor de la ranura en la que estemos, de la slot en la que estemos. En este caso es 4. Con lo cual, podríamos avanzar nuestro dial de tecnología 4 espacios. Está en 0, pues le avanzaríamos hasta el 4, que está aquí. Y vemos que al hacerlo, pasamos por 2, ¿vale? Esos son cada vez que pasemos una de estas posiciones, vamos a conseguir una carta de ese nivel, ¿vale? En este caso conseguiremos una carta de nivel 2. ¿Cuál? La que queramos de nivel 2, y la sustituimos por una de las que tengamos ahí, ¿vale? De manera que esa es la forma en la que van mejorando las tecnologías, ¿vale? Utilizando la carta de ciencia, nos va a dar una serie de puntos que vamos a poner en la rueda, y cuando lleguemos a una de estas posiciones determinadas, conseguiremos cartas. No hace falta conseguir una carta, no hay que ir en orden, es decir, no podemos pasar de la 1 a la 4 directamente, ¿vale? Podemos tener la carta de alfarería 4, la de industria, que es de alfarería, la 1, y pasar directamente a la 4 si hubiéramos llegado al nivel 4, a la posición 4, ¿vale? A una de las 4. De manera que puede que algunas tecnologías se queden en nivel 1, otras estén en 3, otra en 4, otra en 2... va a variar, y eso es una de las cosas de estrategia que tendremos que ir decidiendo. En este caso, como hemos cogido la astrología pasaría aquí, avanzaríamos 4 y cambiaríamos una. Vamos a suponer que cogemos y cambiamos pues la que ya hemos usado, el Early Empire, ¿vale? Y le cambiamos la de cultura por trama y poesía. Y esto nos permite ver algunos de los cambios. Por ejemplo, antes con la carta podíamos colocar 2 marcadores de control en espacios adyacentes a ciudades y en espacios que estuvieran que fueran del slot, la ranura donde estaba, o a la izquierda. Con esta, que colocamos 2 marcadores de control exactamente igual, pero luego podemos mover un marcador de control a un espacio adyacente. Es decir, la mejora ya nos permite, una vez colocado, avanzar un marcador de control. Bueno, pues está bien, y es una cosa interesante, porque nos va a permitir ya, por ejemplo, para llegar a uno de estos sitios de recursos, no tenemos que ponerla encima. Con ponerlo al lado y luego moverlo, vamos a poder llegar. ¿Veis? Poco a poco las tecnologías pues van cambiando, van dando más opciones, y eso es lo que van a hacer todas. Bueno, tenemos ya hemos explicado la de ciencia, hemos explicado la de cultura. Vamos con la de economía. La de economía, que es la de, en este caso la primera es la de foreign trade, el comercio con el extranjero, ¿vale? Que lo que nos permite es mover la caravana, ¿vale? Vamos a poder, la caravana va a salir siempre de nuestra capital o de una ciudad madura. ¿Qué es una ciudad madura? No lo he explicado hasta ahora. Una ciudad madura es una ciudad nuestra que esté completamente rodeada por fichas de control nuestras, por todas sus posiciones excepto por el agua o por el borde del tablero, ¿vale? De manera que, por ejemplo, si hubiéramos construido una ciudad aquí y esta ciudad estuviera así, se consideraría una ciudad madura, y una ciudad madura ya puede salir una caravana de ella. Así que una ciudad madura nos va a ayudar a que las caravanas lleguen más lejos. La caravana se va a mover, en este caso la carta nos dice que se va a mover 3 espacios. ¿Veis? Dice que se va a mover 3 espacios por terrenos que sean iguales o inferiores a aquel en el que está puesta la carta. ¿Y a dónde nos interesa mover las caravanas? Pues las caravanas nos interesa moverlas a ciudades de otro jugador o a ciudades neutrales. Vamos a suponer que tenemos otro jugador aquí, por ejemplo, que ha ido colocando sus marcadores, sus fichas, sus cosas. Algo así, por ejemplo. Pues podríamos intentar llegar allí. Sacaríamos nuestra caravana desde la capital y moveríamos 3 casillas por terrenos inferior, igual o inferior. Como está en montaña, podemos mover por cualquiera. Pues moveríamos 1, 2 y 3. Se quedaría ahí, ¿vale?
pues seguiríamos jugando y en algún otro momento llegaríamos a mover de nuevo la caravana. Movería de nuevo, si utilizamos esta carta, pues 3, 1, 2 y 3 y llegaría a la ciudad. ¿Qué pasa cuando llega a la ciudad? Pues cuando llega a la ciudad ocurren dos cosas. Lo primero es que vamos a conseguir dos fichas de estas, que estos son unidades de comercio, digamos, se llaman marcadores de comercio. Vamos a conseguir dos. Y estos marcadores los vamos a colocar sobre nuestras cartas, ¿vale? Cuando llegamos a una ciudad neutral las podemos poner donde queramos. Se puede colocar un máximo de 3 marcadores sobre una carta y los vamos a colocar. Bien, vamos a colocarlo, por ejemplo, pues vamos a colocar uno aquí en drama y poesía y otro en la construcción, la masonería, ¿vale? Podemos ponerlo así. Y esto nos va a servir para activar lo que veis abajo. Si os fijáis en las cartas, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, esta, el drama de poesía que ya hemos explicado de qué iba, la de cultura, ¿vale? Como veis, dice, coloca 2 marcadores de control en espacios y tal, pero abajo veis que dice, +1 control token. No sé si lo veis bien. Ahí, a ver si se ve. Si le da la gana. Bueno, significa que vamos a poder colocar un marcador extra por cada ficha de estas que tengamos encima de la carta y gastemos. De manera que estas fichas, los cubos de comercio, nos van a servir para mejorar las cosas que hacen las habilidades de nuestras cartas. Vamos a poder hacer más cosas gastando estas fichas. Y las conseguimos ¿cómo? Llevando caravanas a ciudades de otro jugador y a ciudades neutrales. Si llegáramos a una ciudad neutral, también sería lo mismo. Conseguiríamos 2 marcadores. Pero en las ciudades neutrales solo vamos a poder poner en la carta que corresponda al icono que viene en la ciudad. En este caso vemos que es una ciudad de industria, con lo cual tendríamos que poner las dos cartas, los dos fichas en la carta de industria. Esa es una pequeña diferencia entre las neutrales y las de otro jugador. Y además ocurren más cosas. Las ciudades neutrales, cada ciudad neutral tiene una carta propia, una carta que se llama carta de diplomacia, que son estas cartas de aquí, ¿vale? Cada ciudad tiene una. ¿Esta ciudad qué es? Esta ciudad es Bruselas. Buscaríamos la carta de Bruselas, que está aquí, la pondríamos cerca de la ciudad en el tablero para recordar que es esta carta, y hay 2 copias. Los 2 primeros jugadores que llegaran se quedarían con esta carta y podrían utilizar la habilidad que viene aquí, ¿vale? Por ejemplo, en esta carta nos dice Bruselas, dice, cuando construyas tus maravillas, reduce el coste en 1 porque la ciudad madura. Pues ya sabemos. Ahora cuando veamos cómo se construyen las maravillas, pues lo entenderéis más fácil. Pero bueno, nos da una ventaja. Eso es a los 2 primeros jugadores. Y siempre nos va a dar los dos marcadores de comercio. Y cuando vamos a una ciudad de otro jugador, lo que vamos a hacer es poder coger una de sus cartas de diplomacia. Cada jugador tiene 4 cartas de diplomacia, que son estas 4 que hay aquí, ¿vale? Que tenemos pacto defensivo, que lo que hace es que al jugador que la tenga le va a aumentar en 2 su valor de defensa. Guerra conjunta, que va a aumentar en 2 cuando atacas al jugador que cuando ataque le va a aumentar en 2 su valor de combate. Fronteras abiertas, que va a hacer que las fichas de control de otro jugador nos cuenten para madurar nuestras ciudades. Y la embajada que cuando lleguemos a su capital vamos a poder conseguir fichas de recursos. Vale, cada jugador tiene estas 4 y las 4 son iguales. Cuando llegamos a una ciudad de otro jugador, cogemos una de las cartas de estas, una de ellas, y eso va a ser un beneficio que vamos a tener. Es decir, las cartas de cada jugador no le benefician a él, benefician al jugador que la coge, a otro jugador. ¿Vale? Nosotros tenemos que conseguir una de otro jugador para recibir el beneficio. Podemos tener una de cada jugador y cuando volvamos a llegar a una ciudad podemos cambiarla. Es decir, si hemos cogido el pacto defensivo y ya no nos interesa y preferimos la embajada, pues cuando lleguemos a una ciudad podremos cambiarla. Pero solo podemos tener una de cada jugador. Y esto es para lo que sirve el comercio. Ya veis, cosas muy interesantes. Conseguir las fichas de comercio que nos van a mejorar las habilidades cuando usemos cada carta, y conseguir las cartas de diplomacia, tanto las neutrales como las de los otros jugadores. Vamos con otra carta, la de industria. Vale, carta de industria. ¿Qué dice la carta de industria? Dice, con la carta de industria podemos construir una maravilla o construir una ciudad. Vale. Vamos a construir la ciudad, que es más fácil. Para construir una ciudad, dice, podemos construir una ciudad en un espacio legal que esté en un terreno correspondiente a la ranura o menor a 2 espacios de una casilla amiga. Es decir,
Si tenemos esta aquí en bosque, podemos construir una ciudad en bosque, en colina o en llanura a 2 casillas de un marcador amigo nuestro, que son tanto los marcadores de control como las ciudades. Con lo cual podríamos decir, pues venga, pues a 2 de distancia, pues 1 y 2, y podríamos construir una ciudad aquí. Para construir una ciudad no puede estar adyacente a una ciudad ni neutral, ni una ciudad de otro jugador, es la única condición especial que hay, ¿vale? No puede estar adyacente ahí. Tampoco la podemos construir encima de sitios donde haya fichas, ¿vale? Encima de las maravillas naturales tampoco las podemos construir. Y tenemos que tener mucho cuidado de no cruzar agua si no nos permite la carta. Según mejoremos, vamos a poder construir cartas. Esa es la forma de construir una ciudad, muy sencillo. Pero claro, la carta pasa aquí, como siempre, con lo cual construir otra ciudad inmediatamente no es tan fácil, salvo que lo hagamos en terreno llano. Y también podemos construir una maravilla. ¿Cómo se construyen las maravillas? Bueno, las maravillas son estas cartas que tenéis aquí, ¿vale? Voy a coger una de ellas para que la veáis, ¿vale? Aquí tenemos una, tenemos el oráculo, ¿vale? El oráculo, como veis, es una maravilla de ciencia, que es el iconito que tenemos ahí, la pipeta. Tiene un valor de 8, veis que cuesta 8, ese número 8 es lo que cuesta. Y luego tiene 2 recursos abajo. En este caso tenemos mercurio, que son esas gotitas, y la estatua, que es mármol, ¿vale? Y luego hace un efecto. ¿Veis? Al comenzar tu turno puedes intercambiar 2 cartas adyacentes en la línea de foco. Lo cual es una habilidad pues bastante maja y bastante chula. Bueno, todos tienen habilidades buenas. Vale. Para construir esta maravilla necesitamos 8 puntos. ¿Cómo conseguimos los puntos? Pues la carta nos dice que vamos a tener tantos puntos como el valor de la línea de foco. En este caso 3. ¿Cómo llegamos a 8? Pues, ostras, pues tiene una cierta complicación. Para llegar hasta 8, lo que haremos es, podemos gastar fichas de comercio. Cada ficha de comercio, si lo veis en la carta, cada ficha de comercio añade 1 a la producción de las maravillas, lo veis que lo pone abajo, de manera que tendríamos 3 y 2, 5. Pero si queremos llegar a 8 lo tendríamos difícil. Pero, como hemos visto en la maravilla, hay unos recursos, ¿vale? En este caso tenemos mercurio y mármol, hemos dicho. Bueno, cada ficha de mercurio o mármol que tengamos y gastemos, nos va a dar 2 puntos para la producción de la maravilla, ¿vale? Las fichas de estas fichas se van a colocar no en cartas, las vamos a dejar aquí a un lado, junto a nuestro tablero, y las vamos a ir gastando. Se van a gastar solo para construir maravillas, y cada una nos va a dar 2 puntos, pero tiene que ser de las que te pide la maravilla, ¿vale? La propia maravilla nos va a permitir gastar de 2 tipos distintos siempre. Y eso es como vamos a construir las maravillas. Las maravillas hay una maravilla de cada uno de los tipos, salvo de industria, y cuando construyamos una, se va a sacar, siempre va a haber una disponible para todos los jugadores. Es decir, ahora mismo las disponibles serían estas 4 de aquí, cualquier jugador podría construirlas. Cuando un jugador construye una, se saca otra, ¿vale? Y se va mirando. Están ordenadas de manera por 3 épocas. Hay 3 épocas, hay época antigua. Vamos a ver, tenemos época antigua, que tenemos aquí las pirámides y el oráculo, ¿vale? Tenemos época medieval, que tenemos el palacio de Potala y la torre de porcelana, en este caso, y modernas, la Universidad de Oxford y el Kremlin, ¿vale? En este caso, en las maravillas que hemos estado viendo, que son las de ciencia. Y normalmente te van a ayudar a cosas que tengan relación con el tipo de maravilla. Las de ciencia ayudarán a la carta de ciencia, las de cultura a la de cultura, las de militares a las militares. Con lo cual construirlas es interesante. Cuando construyamos una maravilla tendremos que colocar la ficha correspondiente debajo de una ciudad. La colocaremos así. Eso significa que en esa ciudad se ha construido esa maravilla. Y eso es importante porque para construir una maravilla necesitamos tener una ciudad donde no haya ya una maravilla. Y además, si nos la capturan, nos pueden quitar la ciudad y nos quitan la maravilla también. Bueno, pues ya tenemos ahí todo. Y hemos estado hablando ahora de cómo se captura, de que pueden capturar y tal, y cómo se capturan. Pues la única carta que nos queda por explicar es la militar, ¿vale? La carta militar, en este caso es esta, que dice: puedes reforzar un número de tus marcadores de control igual al número del slot. Hemos dicho antes que los marcadores hay de 2 tipos, digamos, tienen 2 posiciones, normal y reforzada. Al darle la vuelta, reforzarlos, les damos la vuelta. Como estamos en el 4, podríamos reforzar hasta 4, dándoles la vuelta. Y eso va a tener ventajas, que vamos a ver precisamente ahora cuáles son las ventajas que tiene.
en la parte militar. Y tenemos también que podemos, en este caso nos dice, podemos realizar 2 ataques a una distancia de 2 espacios de una casilla amiga. Es decir, podríamos atacar hasta 2 de distancia. Si tuviéramos, por ejemplo, podemos atacar a estos bárbaros, podemos atacar a una ciudad neutral, podemos atacar a una ciudad de un jugador, podemos atacar a un marcador de otro jugador, desde aquí podríamos atacar a este marcador de otro jugador. Son todas las cosas que son atacables. ¿Cómo se realiza el combate? Bueno, pues la fuerza que vamos a tener en el combate es igual al valor en el que esté de la línea de foco, ¿vale? Ese es nuestro valor de ataque. Y a ese valor de ataque le vamos a sumar un dado de 6. Y vamos a poder sumar también, si tenemos marcadores de comercio, vamos a poder usarlos también para sumar en el combate, ¿vale? Ese es el ataque. ¿Pero cuál es la defensa? Pues la defensa va a depender de lo que estemos atacando. Si estamos atacando a una ciudad neutral, su valor de defensa es siempre 8. Ese es un valor fijo. Si estamos atacando a un bárbaro, el valor de defensa será el número del terreno. Es decir, un bárbaro en montaña tiene defensa 5, un bárbaro en llanura tiene defensa 1, un bárbaro en bosque defensa 3, ¿vale? Si vamos a atacar a un marcador de control de otro jugador, el valor de defensa va a ser el terreno. Es decir, un marcador en llanura vale 1, pero uno en montaña vale 5, uno en desierto vale 4. Esa es su defensa. Más 1 por cada marcador reforzado que esté adyacente a él. Es decir, este de aquí, por ejemplo, tendría 2 de defensa por el tipo de terreno que es colina, más 1 por este, más 1 por este, 4. Pero además, como es un marcador reforzado él también, eso le añade 1 más, 5 de defensa. Con lo cual, ya vemos para qué sirven los marcadores reforzados. Una de las utilidades es que van a hacer sumar un punto de defensa a todo lo que esté adyacente, ¿vale? Si el objetivo del ataque es una ciudad de otro jugador, entonces su valor de defensa va a ser el doble del tipo de terreno. Es decir, una ciudad como esta que está en colinas, normalmente el valor de colinas es 2, como es una ciudad, lo duplicaremos, 4, más 1 por cada marcador de control reforzado que hay alrededor. Vamos a otro ejemplo, esta de aquí. Esta tiene solo 2 de defensa, porque es 1 del terreno multiplicado por 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tiene 6 de defensa, ¿vale? Eso es cuando atacamos una ciudad de otro jugador. Y a ello hay que sumarle, claro, todo lo que hemos dicho antes de las cartas de diplomacia. Si por ejemplo tuviera un pacto defensivo, por cada pacto defensivo sumaría 2 a todos los ataques que le hicieran, ¿vale? O si el que está atacando tuviera una guerra conjunta, sumaría 2 a todos los ataques que hiciera. Siempre a todos los que hiciera, o se defendiera siempre y cuando no fuera el dueño de la carta, claro, porque el pacto defensivo nos dice que defendemos con 2 puntos más, siempre y cuando no nos ataque el jugador de ese color. Es decir, si yo soy el naranja y le doy a otro jugador esta carta, le sumará 2 puntos de defensa contra todos, menos contra mí, que soy el naranja, claro, porque se supone que son mis tropas las que le están ayudando, ¿vale? Y ese es el combate. Y a la defensa siempre se le va a sumar al final un dado de 6. Es decir, vamos a tener un valor fijo más un dado de 6 para atacar, más un valor fijo más un dado de 6 para defender. Caso de empate, gana el defensor. Después de hacer las tiradas, cada jugador puede gastarse fichas que tenga, más fichas de comercio que tenga en su carta de combate, en su carta militar, ¿vale? Para mejorar la tirada. Y ese es el combate. Como podemos hacer varios combates, pues podríamos hacer varias cosas. ¿Cuáles son los resultados del combate? Si atacamos un marcador de control, lo quitamos y lo cambiaremos por uno nuestro. Si es una ciudad, se la quitamos y nos la quedamos nosotros, pondremos una nuestra. Si la ciudad tiene una maravilla, nos quedamos la maravilla. Si es un bárbaro, lo eliminamos. El bárbaro nos va a dar una ficha de comercio, por ejemplo. Esas son las diferentes cosas que podemos hacer. Si es una ciudad neutral, la quitaremos y pondremos una nuestra. Y además esta ficha nos la quedaremos en la carta correspondiente y nos funcionará como si fuera un cubo, una ficha de comercio que podemos gastar todos los turnos. Así que, bueno, tiene su importancia. Y además, como veréis cuando explique las condiciones de victoria, puede que también esto nos acerque a cómo ganar, ¿vale?
que no lo he explicado todavía, lo dejo un poquito para el final. Quedan un par de detalles más, nada más. Bueno, tenemos estas fichas son las maravillas naturales. Cuando un jugador coloca un marcador de control en una de ellas, por ejemplo, si esta ciudad estuviera aquí, colocamos un marcador, esta ficha la ganamos, y funciona como un recurso, pero lo podemos gastar todos los turnos, porque mientras mantengamos el marcador de control en su casilla, nos volverá, ¿vale? Lo podríamos gastar todos los turnos, ¿vale? Si tenemos varios, pues podemos gastar varios en todos los turnos. Y también a veces que es una condición de victoria el tener estas fichas. Los bárbaros. Hemos dicho que hay bárbaros, ¿vale? Bien. Esto funciona con esta rueda, ¿vale? Esta rueda va a empezar aquí, y cada vez que un jugador inicial juegue, va a avanzar uno. Y van a pasar varias cosas. Bueno, tenemos esto de aquí, que significa que los bárbaros mueven. Antes hemos puesto aquí este hexágono, ¿vale? Que está con diferentes números, diferentes posiciones. Vale, cuando nos salga, cuando toque que los bárbaros mueven, tiraremos un dado, y todos los bárbaros se moverán en esa dirección. Un 6, pues el 6 es hacia allá. Pues todos los bárbaros se moverán una casilla en esa dirección. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen los bárbaros? ¿Vale? Pues los bárbaros hacen lo siguiente: si hay una caravana, la eliminan en la casilla donde entran. Si hay un marcador de control, lo eliminan. Si el marcador es reforzado, le dan la vuelta. No lo eliminan, pero lo dejan en reforzado. Y ahí vemos otra de las utilidades de los marcadores reforzados. Los bárbaros no los eliminan tan fácilmente. Y si entran en una ciudad nuestra, ojo, eliminan la ciudad. Con lo cual tener bárbaros cerca de ciudades es peligroso. Los bárbaros van a ir avanzando por aquí, ¿vale? Cada vez que salga el casco con la flechita, moverán. Cuando salga el casco con la estrellita, los que hayan sido eliminados volverán a aparecer en sus puntos iniciales. Y tenemos esta también, la cajita. ¿Esto qué significa? Significa que cuando llegue cada vez que llegue esa opción, es decir, cada 5 turnos, todas nuestras ciudades maduras, es decir, todas las ciudades que estén rodeadas por marcadores de control, por todas las casillas, salvo las de agua o las de fin de tablero, nos van a dar una ficha de comercio, ¿vale? Y eso también es otra de las utilidades de las ciudades maduradas. Y básicamente esto es el juego, no hay muchas cosas más. Lo único que hay que tener en cuenta también es cómo se gana. Vale, pues para ganar tenemos estas 5 cartas, ¿vale? Estas 5 cartas, y cada carta nos da 2 condiciones de victoria. Por ejemplo, en esta de aquí dice tener, esto significa 5 ciudades maduras, o tener controlados 2 recursos naturales, de estos como estos, ¿vale? O esta otra de aquí, llegar hasta el final en el dial de tecnología, o tener construidas 2 maravillas azules de las de aquí, ¿vale? Vale, con lo cual veis viendo esta de aquí, maravillas amarillas y 8 ciudades, esta de aquí, maravillas moradas y tener 15 casillas que estén bordeando el tablero, y esta de aquí, conquistar o la capital de un jugador o 2 ciudades neutrales y las 2 maravillas rojas. ¿Vale? Con lo cual veis que de estas 5 se va a sacar al azar y se van a sacar 3, ¿vale? Y esas van a ser las condiciones de victoria para esa partida. Para ganar, un jugador necesita completar una condición de victoria de cada carta. Da igual la que sea, pero una de cada carta. El primero que lo haga automáticamente gana, ¿vale? De manera que un jugador, por ejemplo, conteniendo 5 ciudades maduras, las 2 maravillas moradas, y haber conquistado la capital de otro jugador, ganaría inmediatamente. Conquistar la capital de un jugador no se puede, en realidad. Lo que es derrotar a la capital de un jugador. Cuando uno ataca a la capital de otro jugador, no se la queda. Lo que hace simplemente es que le roba 2 fichas de estas, y tiene también el cumplimiento de esta condición de victoria. Y esto es lo que tiene el juego. Como veis, pues es interesante porque se juega muy rápidamente. No juegas más que una carta, haces cosas con una carta y le pasa el turno al siguiente jugador inmediatamente. Tienes que ir controlando dónde te van llegando las cartas, ir mejorándolas, ir leyendo las mejoras de las cartas, porque por ejemplo las cartas militares, pues según van mejorando nos van añadiendo puntos de combate extra, las cartas de producción nos añaden más cosas, van haciendo, estas son las cartas de comercio, van poniendo más caravanas, nos vamos a empezar a mover poco a poco por encima del agua, vamos a llegar a más sitios, digamos, va a ir mejorando. Hay que ir leyéndolas porque van cambiando bastante, y además hay que tener en cuenta que habilidades que tenemos en una carta
en la carta siguiente puede que no sea la misma, puede que esa se pierda y haya otra nueva, así que hay veces que nos puede interesar cambiarla o no. Y bueno, pues esto es el juego. Se hace muy fácil de jugar, muy rápido, mucho más sencillo que las antiguas versiones que había, y yo creo que merece la pena. Como hemos visto, el Civilización Nuevo, el Civilización Nuevo Amanecer, tiene una mecánica muy curiosa, que es la mecánica de la línea de focos, donde vamos cambiando las cartas de posición y donde nos obliga a ir rotándolas, porque además las cartas que casi siempre vamos a utilizar, las de las últimas líneas, las de 4 y 5, las que están en valores 4 y 5, que son las que nos van a dar lo que necesitamos, pero a veces podemos querer utilizar reciclarla mucho, y también nos lo permite el juego, aunque sea con digamos una función un poco más reducida, pero está bien. Tenemos la sensación de que vamos evolucionando porque las cartas de tecnología van mejorando, nos van dando nuevas habilidades, nuevas cosas, vamos ampliando nuestro terreno, vamos expandiéndonos por el tablero. Es decir, tienen las sensaciones de todos los juegos de civilización, pero mucho más rápido de jugar, más sencillo, más simplificado, y la verdad es que es un juego muy agradable de jugar, muy sencillo, con interacción, con tortas, te tacas, tiene más de lo que parece, porque al principio uno pues está tentado a construir ciudades, por ejemplo, siempre en sitios fáciles de construir, en llanuras o en colinas, pero cuando has jugado ya unas veces te das cuenta que esas ciudades son blancos muy fáciles, con lo cual merece la pena construir las ciudades en sitios más complicados, en montañas, en desiertos o en bosques, rodearlas de marcadores de control reforzados para que sea difícil, como además en el combate normalmente cuando atacas no puedes pasar a través de casillas de otros jugadores, ni de bárbaros, ni de ciudades neutrales, entonces hacer una línea de marcadores de control nuestros nos evita casi siempre el combate, salvo con la última tecnología, la de la aviación, que se lo salta, la última tecnología de militar. Pero bueno, precisamente tiene esa evolución, las maravillas que construyamos son distintas, es una idea muy interesante lo de los pactos, las cartas de diplomacia con los otros jugadores, que las vas cogiendo, de manera que es interesante y es bueno el empezar junto a otros jugadores en este juego. De hecho, si empiezas lejos, vas a tener un hándicap porque no vas a poder comerciar, no vas a conseguir las fichas de comercio que mejoran y dan bonos a tus cartas, no las vas a conseguir fácilmente, no te van a encordiar, pero al final vas a estar tarde en esa carrera, con lo cual te conviene estar cerca, aunque esto genere fricciones entre los jugadores, pero bueno, tiene esa gracia el juego. A mí me resulta un soplo de aire fresco, con ideas muy interesantes, la línea de foco es interesante, las cartas de diplomacia es una idea también muy interesante, y yo creo que el juego cumple y merece desde luego la pena. Yo, si os gustan este tipo de juegos, luego lo recomiendo. Juegos de civilización, juegos de ir mejorando, en mi opinión está muy bien. Bueno, pues esto ha sido un poco todo. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.